Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a avanzar entonces con esta segunda parte de la clase número 10, correspondiente a la descripción de los músculos y al análisis de los movimientos que realizan el componente de antebrazo, de muñeca y de mano, y así ya completar la información que les dio Pilar en la parte 1 de esta clase, donde vieron el componente osteoarticular de esta misma región. Ya luego Marina les presentará en la parte número 3 lo que es la descripción tridimensional o el análisis tridimensional de todas estas estructuras que estuvimos viendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño repasito a los movimientos de antebrazo para diferenciarlos, ya que se presta muchas veces a confusión. Se habla de mano supinada o pronada, cuando en realidad la mano, si bien orienta el sentido de pronosupinación y la describimos a partir de cómo está ubicada la palma o el pulgar, en realidad la pronosupinación, como vieron en la clase número 9 cuando analizaron codo, corresponde básicamente a lo que es el único movimiento que presenta el antebrazo a partir de las dos articulaciones, la articulación radiocubital superior y la radiocubital inferior, que aquí no queda en pantalla, y que permiten que mediante un mecanismo de rolido el radio gire sobre su propio eje a nivel de la cabeza radial y desplace la extremidad inferior por encima del cúbito en uno u otro sentido, girando hacia medial, orientando la palma hacia abajo, o si es que tengo el brazo en flexión, o la palma hacia atrás si es que tengo el codo extendido. Voy a estar hablando del componente de pronación. Aquí lo que ven en este ángulo marcado es la amplitud desde la posición neutral, que me lo marca la mano en posición intermedia con el pulgar orientado hacia arriba. La pronación tiene una amplitud de 85 grados, mientras que el movimiento opuesto, cuando el radio vuelve a su posición desrotándose, por decirlo de alguna manera, orientando la palma hacia arriba, de nuevo con codo flexionado, o la palma hacia adelante en el caso de tener el codo extendido, con una amplitud de 90 grados ubico entonces de nuevo la supinación, dejando en claro que corresponden sí o sí, a movimientos del antebrazo. ¿Está? Ahí se vieron un par de plaquitas. Vamos a diferenciar entonces lo que son los movimientos de la muñeca. Ya en la descripción anterior de la primera parte de la clase vieron que la muñeca está formada ya por una serie de huesos, lo que corresponden a los huesos del carpo, distribuidos esos 8 huesos en 2 filas, y que a continuación de lo que es la estructura de la parte final o la extremidad distal del radio y del cúbito, sirven para ensamblar o articular mecánicamente a lo que es el esqueleto de la mano, que empieza puntualmente con los metacarpianos. Entonces este esqueleto de la muñeca, esta región carpiana, esas 2 filas de huesos, me conforman 2 líneas articulares, una que corresponde, como vieron con Pilar, entre el radio y el cúbito y la primera fila o fila proximal del carpo, ¿sí?, lo que llamamos articulación radiocarpiana, y una segunda articulación que se da entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo, la línea proximal y la línea distal, a la cual resolvemos denominarla articulación mediocarpiana o intercarpiana, si se quiere, dándome entonces la posibilidad de que la primera fila del carpo se mueva respecto del radio y del cúbito, y la segunda fila del carpo se mueva respecto de la primera fila del carpo. En este caso hay una tercera articulación, que es la unión de la segunda con el macizo metacarpiano de la mano, lo que representaría las articulaciones carpo-metacarpianas, y que corresponderían al origen del esqueleto de la mano. En estas 3 articulaciones, la radiocarpiana, la mediacarpiana entre ambas filas y la carpo-metacarpiana, se van a estar presentando todos los movimientos de muñecas, que aquí los tenemos en pantalla, y que corresponden al movimiento de flexión, cuando la palma de la mano se aproxima a la cara ventral del antebrazo, a la cara anterior del antebrazo, con una amplitud máxima promedio de 80 grados. Hay quienes llegan un poquito más y depende un poco del componente de laxitud ligamentaria y de flexibilidad que tengan las estructuras de tejido blando.
la extensión de muñeca cuando por definición el dorso de la mano, la cara dorsal de la mano, se acerca a la cara dorsal del antebrazo, ¿sí? Con una extensión un poquito más limitada en 70 grados. Puede llegar a verse que los chicos, sobre todo cuando no está osificado definitivamente el esqueleto, puedan llegar a tener mayor amplitud en las articulaciones de la muñeca, y esto cuando hablamos de los 70 grados es sumatorio, o de los 80 grados aquí es sumatorio a los tres que definimos: a la radiocarpiana, a la media carpiana y a la carpometacarpiana. Entonces, dos movimientos lineales de flexión y extensión. Existen otros dos movimientos que son denominados de manera variada y que representan un movimiento de inclinación de la mano que se da en la muñeca respecto de lo que es el eje longitudinal del antebrazo. Si ustedes se miran, ponen la palma arriba del escritorio, el antebrazo, y la mano arriba del escritorio y se fijan, van a ver que llegando a la muñeca aparecen un par de tendones en el medio de lo que es el volumen del antebrazo, que ya vamos a descubrir que corresponden a los músculos palmares, y podría representarse lo que sería el recorrido del eje mayor del antebrazo a partir de esa línea. Para que tengan una idea y puedan alinear la mano en relación al antebrazo, ese eje pasa aproximadamente entre el tercer y cuarto dedo de la mano, ¿sí? Puntualmente ese eje medio del antebrazo, el eje longitudinal del antebrazo, va a ser la línea referencial, que vemos aquí, va a ser la línea referencial para corroborar si la mano se desvía en uno o en otro sentido. Cuando la mano se desvía en sentido del cúbito, es decir, hacia el lado del meñique, fíjense que aquí tienen en línea anaranjada marcando lo que correspondería aproximadamente el eje de la mano, puntualmente pasa a la altura del tercer metacarpiano para que les quede más cómodo, ¿sí? Decía, cuando la mano se desplaza hacia el lado del cúbito o hacia el lado del meñique respecto del eje del antebrazo, vamos a estar hablando de un movimiento de desviación o inclinación cubital o inclinación ulnar, que viene del término ulna, que significa cúbito en latín, y que corresponde a lo que se podría denominar como un movimiento de aducción. ¿Aducción por qué? Porque si ustedes recuerdan que nosotros describimos al ser humano en plano anatómico, es decir, con los brazos pendientes al costado del cuerpo y las palmas orientando hacia adelante, el desviar las muñecas o las manos hacia el lado del cúbito implicaría acercarnos al eje medio, al eje central del cuerpo, que es la columna. Por eso una desviación medial, desviación cubital, inclinación medial, o si se quiere aducción de la muñeca, son todos términos que van a corresponderse de manera de sinónimos. En el movimiento opuesto, cuando el eje de la mano se desplaza hacia el lado del radio, es decir, hacia lateral, acá hay un error, esto lo voy a corregir para lo que es dejarles el PowerPoint, acá debería referirse hacia el lado lateral respecto del eje longitudinal del antebrazo. Estamos hablando de lo que corresponde al movimiento de desviación radial o inclinación radial, o si se quiere, abducción de la muñeca y de la mano. Es importante diferenciarlos del de pronosupinación, porque obviamente que el movimiento de pronosupinación que vimos en la placa anterior corresponden a lo que es antebrazo, y el movimiento de muñeca es propiamente un movimiento que se da solamente en las articulaciones que nombramos: la radiocarpiana, la mediocarpiana o la carpometacarpiana. Un punto importante en esta plaquita, que vuelvo aquí atrás, es que para que lo entiendan y lo terminen asociando mecánicamente, generalmente el movimiento de supinación se asocia al movimiento de rotación externa del hombro. La supinación del antebrazo, si ustedes orientan la palma de la mano hacia arriba y siguen forzándola para poder ampliar ese movimiento, el movimiento compensatorio que aparece es una rotación externa del hombro. De la manera opuesta, una pronación exagerada del antebrazo implica que se aumente o se trate de ampliar ese movimiento asociándose o acompañando a lo que es
una rotación interna en el hombro, como para que entiendan las integraciones mecánicas entre hombro y antebrazo y lo que vamos a ver a futuro de la mano. Entonces, acá estábamos, tenemos entonces los 4 movimientos posibles que se dan en la muñeca, diferenciados de la pronosupinación que se dan en el antebrazo con sus respectivas amplitudes en grados cada uno de ellos. Si los discriminamos por articulación, acá tenemos a modo de resumen para que terminen de entender lo que es el movimiento en la primera columna y lo que es las articulaciones en las cuales se da ese movimiento, ¿sí? La pronación y la supinación del antebrazo se dan en las dos radiocubitales superiores e inferiores. La flexo-extensión de muñeca, este movimiento de acercamiento de la palma o del dorso de la mano a lo que es la zona ventral o la zona dorsal del antebrazo, se da como consecuencia la sumatoria en estas 3 articulaciones que estuvimos nombrando, la radiocarpiana, la mediacarpiana y la carpo-metacarpiana, es decir, antebrazo y primera línea de carpo, primera y segunda línea de carpo, segunda línea de carpo con metacarpo para estos movimientos. Y fíjense que la desviación cubital es prácticamente puro y exclusivo movimiento dado entre la primera y la fila segunda del carpo respecto de lo que es el antebrazo. Obviamente que las carpos metacarpianas, como vieron con Pilar, no tienen una gran amplitud, son más bien articulaciones de deslizamiento, y que si bien participan en estos movimientos, la mayor amplitud se da en lo que son las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana, como bien las describió en la funcionalidad del video anterior María Pilar. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es entendidos el movimiento. Ya después de que veamos la muñeca, vamos a hacer un poquito de hincapié en los movimientos de los dedos para ver los músculos propios de la mano, pero en este caso describimos los músculos de antebrazo y mano, que corresponden a todos aquellos músculos que, viniendo desde la línea del codo o por encima, como en el caso de algunos que ya conocieron, que son los epitrocleares que vieron la clase pasada, o al menos de nombre, salen desde el epicóndilo o la epitróclea, en el caso del epitroclear, o el epicondilio, llegan a alcanzar al menos la base de los metacarpianos, ¿sí? Para poder dar movimiento al antebrazo per se y a la muñeca. Algunos otros van a llegar de manera final hacia los dedos y van a ser aquellos músculos que no solamente puedan tener posibilidad de participación sobre lo que es la muñeca, sino que además van a tener participación sobre los dedos propiamente dichos de la mano. Es decir, toda esta musculatura ubicada en el antebrazo va a ser la encargada, ya sea del lado anterior, del lado posterior o del lado lateral, de dar funcionalidad completa a la mano. Lo que nos va a quedar por ver a futuro en la parte final de este video, ya cuando nos metamos a los movimientos de los dedos, lo que se denominan músculos intrínsecos de la mano, que son pequeños grupitos musculares que, naciendo en el carpo o en el metacarpo, ¿sí?, van a alcanzar las falanges de los dedos y van a ser aquellos que trabajen de manera selectiva en los movimientos digitales. Vamos entonces a empezar a hablar de los músculos del antebrazo, y para eso los tenemos que dividir en grupos. Grupos que tienen que ver con la ubicación regional. Fíjense que en el antebrazo, a lo largo de todo el antebrazo, vamos a encontrar 3 grandes grupos. Un grupo anterior que corresponde al vientre del antebrazo, un grupo posterior correspondiente al dorso del antebrazo y un grupo externo o lateral que va a ser aquel que cubra el componente más externo del cuerpo del antebrazo. Fíjense que hay una particularidad, no hay un grupo interno. Si nuestro antebrazo fuera un cilindro, imagínense, con forma de caja bien cuadrilátera, tendríamos en la parte anterior de la caja el grupo anterior, en la parte posterior el grupo posterior, en la parte lateral o externa el grupo externo, y la parte interna quedaría desprovista. Vamos a entender después al ver las imágenes que en sí la parte interna va a quedar cubierta por músculos que son correspondientes al grupo anterior, ¿sí?, y que están bien internos, y grupos correspondientes al grupo posterior, como es en el caso de los 2 cubitales. Uno, fíjense, cubital anterior, cubital posterior, grupo posterior,
que cada uno ubicado en su plano son lo suficientemente voluminosos como para desplazarse o hacer ocupación de lo que sería la cara interna de ese cuadrilátero, que es nuestro antebrazo, y a partir de ahí generar entre ellos un pequeño grupo interno no real, sino por disposición. Lo que está marcado aquí en forma de flecha es cómo están distribuidos. Fíjense que dentro del grupo anterior aparecen 4 planos. Aparece un plano profundo, que es el pronador cuadrado, que ya lo conocieron, de nombre, cuando describieron pronosupinación con Pilar la semana pasada. En un segundo plano, lo que es el flexor propio del pulgar y el flexor común de los dedos, el profundo. En un tercer plano, el flexor común superficial de los dedos, nombre que se repite, pero simplemente se diferencia como consecuencia de la ubicación en profundidad o más superficial. Y un último plano, el plano más superficial de todos, que se encuentra por debajo de la piel, con los epitrocleares, donde aparecen los músculos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Si analizamos el grupo posterior, y después lo vamos a ver todo en imagen a esto, tenemos una división en 2 planos, no en 4 como pasa en el vientre del antebrazo. Un plano profundo formado por músculos que corresponden, fíjese, eminentemente al pulgar, al primer dedo, al dedo gordo, y un extensor propio del dedo índice, es decir, el segundo dedo. ¿Por qué? Y vamos a ver esto, tanta selectividad para el pulgar. Obviamente vamos a llegar a ver los movimientos de la mano en un ratito, pero el pulgar es el dedo de los 5 que tenemos en cada mano que más funcionalidad tiene, y es, como siempre decimos, parte de la evolución del ser humano, la posibilidad de tener independencia mecánica en el pulgar respecto de los otros dedos, y que es una de las últimas evoluciones motrices que tuvimos de nuestros ancestros más cercanos, que son los monos, ¿sí? En este caso, el pulgar con su abductor, con su extensor corto y su extensor largo, se llevan prácticamente el 75% del grupo posterior a nivel profundo. El extensor propio del índice completa, y nos quedan superficialmente otros músculos que tienen que ver con algunos componentes de codo, como el anconio, componentes de muñeca, como el cubital posterior, y componentes de muñeca y de dedos, componentes mecánicos me refiero con este término, que es el extensor propio del meñique y el extensor común de los dedos. Fíjense que hasta el dedo chiquito tiene músculos individualizados para sí. Ya vamos a ver que entre los intrínsecos de la mano aparece todo un grupo puntual para que se mueva el meñique y otro grupo puntual para que se mueva el pulgar. Aún siendo un dedito muy chiquitito, nos da toda esta cantidad de músculos que tenemos. Fíjense, ahora vamos a hacer otro análisis respecto de esto, con estos dos grupos, la cantidad de músculos que tenemos específicamente para los dedos viniendo desde el antebrazo. Y los repasamos: flexor propio del pulgar, flexor común de los dedos, flexor común superficial de los dedos, extensor propio del meñique, extensor común de los dedos, el abductor, extensor corto y extensor largo del pulgar, y extensor propio del índice. Fíjense que de 1, 3, 4, 8, 12, 16 músculos, hay 4, 6, 9 que pertenecen pura y exclusivamente a los dedos, ¿sí? Esto tiene que ver con la importancia mecánica que tiene nuestra mano, la capacidad de digitación y discriminación mecánica que tienen nuestras manos como uno de los eslabones más coordinados en lo que es la motricidad del ser humano. El último grupo, el grupo externo, ya formando lo que es la pared lateral de nuestro antebrazo, la pared más externa, ubicado todo por encima del radio, ¿sí? Van a aparecer 2 músculos que tienen que ver con la supinación, el supinador largo y el supinador corto, y los 2 radiales externos, primer y segundo radial, que van a tener una importancia mecánica para lo que es la extensión de la mano. Esto vamos a verlo así, a modo general, no para que lo estudien concretamente de memoria a partir de acá, pero sí para que le entiendan que podemos resumir algunas funciones de los grupos en relación a la ubicación en la cual están. El grupo anterior básicamente van a ser todos flexores. ¿Flexores de qué? Y flexores de la muñeca, o de la mano y de los dedos.
van a ser aquellos flexores de los dedos quienes lleguen a las falanges, y van a ser flexores de muñeca quienes lleguen a lo que es metacarpo como estructura ósea final en su recorrido. Obviamente que aquellos que lleguen a los dedos viniendo de antebrazo, caso los flexores comunes profundo y superficial, no solamente que le van a dar movilidad a los dedos por insertarse en la falange, sino que aparte van a participar de los movimientos de flexión de la muñeca, dado que pasan por encima de esas articulaciones. Aquellos músculos que quedan alojados solamente en el metacarpo, que atraviesan la muñeca, podrán mover la muñeca, pero obviamente no van a llegar a mover los dedos por no tener inserción sobre las falanges. Entonces, todos, en su gran mayoría, todos, casi todos, menos el pronador cuadrado, al atravesar la muñeca van a comportarse como flexores de muñeca e inclusive de dedos. En el caso del pronador cuadrado y del pronador redondo van a ser pronadores, ya su propio nombre lo dice, acá lo vamos a recordar fácil y esto lo vieron en la clase de codo. Y van a aparecer algunos movimientos que vamos a conocer después, que van a ser la desviación cubital o desviación radial, la inclinación, bueno, la estuvimos describiendo recién en muñeca, desviación cubital o desviación radial, y esto va a depender de si su tendón final, es decir, la inserción, están del lado medial o del lado lateral del eje mayor del antebrazo que describimos. Todos aquellos músculos que se ubiquen del eje del antebrazo hacia medial, hacia el lado del cúbito, van a ser los partícipes en la desviación cubital, y todos aquellos que estén del eje del antebrazo hacia externo, es decir, llegando desde el lado del radio al metacarpo, van a ser los encargados de la inclinación o desviación radial. Si tomamos en cuenta que el eje del antebrazo se continúa aproximadamente por el metacarpiano y dedo número 3, dijimos, ¿sí? Todos aquellos que estén del lado radial, es decir, primer y segundo metacarpiano, y que reciban inserción ahí, van a ser prácticamente quienes se encarguen de la desviación radial, y todos los que estén entre el cuarto y el quinto metacarpiano insertándose serán los encargados de la desviación cubital. Situación que se va a presentar también, fíjense, con el grupo posterior. Es decir, ya en el caso de los que están en el dorso del antebrazo y llegan al dorso de la mano, ya no van a ser flexores, sino que van a ser extensores, se encargan de la extensión de muñeca. No van a tener la posibilidad de ser pronadores porque son solamente dos musculitos que están en el grupo anterior, pero sí podrán hacer la desviación cubital o radial en función del mismo criterio, que se inserten del eje del antebrazo hacia afuera, desviación radial, o hacia adentro, hacia medial, para la desviación o inclinación cubital. El último grupo, grupo externo, fíjense que aparecen los dos supinadores, serán los encargados entonces de supinar, desviar radialmente por ser externos, y pueden comportarse como flexores o extensores, y esto tiene que ver con puntualmente estos dos primeros músculos, ya que el primer radial externo va a ser extensor de muñeca, pero el supinador largo se va a comportar como flexor no de muñeca, sino de codo. Recuerden, en los movimientos de codo vimos que la flexión del codo era básicamente función otorgada al bíceps braquial y al braquial anterior, y participaba el supinador largo en esa flexión de codo. Entonces, que no confunda que esta flexión como función corresponde solamente al supinador largo y específicamente sobre el codo, no sobre la muñeca. Sobre la muñeca, el grupo externo se va a comportar como desviador radial y como extensor en el caso del primer radial externo. Ya después la supinación también, pero de nuevo, para no confundir, pronación y supinación no es acción de la muñeca, sino del antebrazo específicamente. Ahí los tenemos entonces para empezar a describir. Un grupo anterior, primer plano, al plano lo empezamos a contar de superficial, pronador, palmar, palmar y cubital, que corresponden a lo que se conocen como músculos epitrocleares. Estos músculos
reciben este nombre a partir de que el origen de ellos es en forma continua alrededor de la epitróclea humeral, y aparece como un quinto integrante de este grupo epitroclear el flexor largo común superficial de los dedos, que es el único músculo que forma parte del segundo plano, está por debajo de estos cuatro. Esto lo van a ver con Marina en el análisis 3D, sacando planos musculares. Los primeros que van a encontrar van a ser el pronador, los dos palmares y el cubital. Retirando ese grupo van a poder ver en su totalidad al flexor común largo de los dedos. Este es el quinto músculo epitroclear y por eso no lo puse aquí en pantalla, pero la van a notar a la mnemotecnia para recordar el grupo epitroclear. Es propapacuflex. Esta palabra propapacuflex nos está respondiendo o recordando a lo que son los músculos epitrocleares. Las mnemotecnias suelen ser útiles. Vieron alguna mnemotecnia recién para recordar los huesos del carpo con María Pilar. Para algunos son útiles, para otros dicen, podríamos decir, y me incluyo en ese segundo grupo, a veces acordarse la mnemotecnia por las frases irrisorias o palabras ridículas como propapacuflex que quedan formadas son más difíciles de recordar que 4 o 5 nombres. Pero bueno, en la anatomía sirven y utilizan esos recursos para poder recordar algunos nombres. Cada uno lo puede tomar o dejar según gusto y piacere. Entonces, primero y segundo plano descrito, tercer plano con el flexor propio del pulgar y el común profundo de los dedos, y el cuarto plano, el más profundo de todos, el pronador cuadrado, que lo vamos a empezar a ver en imágenes. Ahí los tenemos, fíjense, de plano superficial a plano profundo, lo que es pronador cuadrado. Yo les voy jugando con los ida y vuelta para que vean los nombres. Pronador cuadrado, el plano menos, un plano menos, en el tercer plano el flexor propio del pulgar y el común profundo de los dedos. Acá quedaría alojado el flexor propio del pulgar. Fíjense cómo saliendo de el tercio proximal del radio termina insertándose en la tercera falange del pulgar, y el flexor común profundo de los dedos. Lo que tiene de diferente el flexor común profundo y el superficial respecto de otros flexores, y va a pasar lo mismo con el extensor común de los dedos, es que al ser común significa que va a ir a buscar las falanges, ya sea tercera o segunda, como es el caso del superficial, de los últimos 4 dedos, generando un músculo que da acción simultánea a los 4 dedos, a diferencia de lo que es los músculos que van pura y exclusivamente al pulgar para darle independencia motriz. El que un músculo vaya a los 4 últimos dedos, caso del flexor común profundo o el flexor común superficial, o inclusive en la cara posterior el extensor común de los dedos, no implica que los 4 dedos sí o sí se muevan de manera conjunta, simultánea y sin posibilidad de discriminarse. Nosotros podemos cerrar, flexionar cada uno de los dedos, cerrar el puño con 1, con 2, con 3 o con 4 dedos a la vez. Esto implica que si bien el recorrido es común y en la altura del carpo se divide en 4 lengüetas, uno para cada dedo, hay independencia motriz dentro de un solo músculo. Puedo tener, es como si fueran 4 vientres funcionando de manera independiente. En este caso es un solo músculo con 4 tendones finales funcionando independientemente. El segundo plano, siendo siempre describiéndolos de superficial a profundo, pero lo estamos analizando de profundo a superficial en esta imagen. Como decía, el flexor común superficial de los dedos. Fíjense que en el caso del flexor común superficial y en el caso de los 4 epitrocleares, todos están saliendo de la epitrócleo humeral, el vértice interno, el vértice medial de la paleta humeral, pero ya tercer y cuarto plano son músculos que se originan específicamente en la estructura del antebrazo. Es decir, ya empiezan a salir de lo que es el cuello, o perdón, no el cuello, sino la zona inferior a la apófisis coronoide o a las cavidades sigmoideas del cúbito. El cuello no, porque la cabeza cubital está aquí a nivel distal. O del tercio medio del cúbito o del tercio medio proximal del radio para estos músculos del tercer plano. El último grupo que nos queda por ver
es el plano más superficial de todo, plano principal o plano más superficial, donde pronador redondo, y lo repasamos: pro, pa, Q, pro, pa, Q, flex, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor común superficial de los dedos. ¿Sí? Lo que aparece acá en imagen ya sería el supinador largo. ¿Sí? Este lo ponemos aquí como para que se entienda que está en el grupo más anterior, perdón, es del grupo externo, pero es un grupo superficial, es el más superficial de todos, en el grupo externo. Este supinador largo va a ser el que le va a dar la forma contorneada a vuestro antebrazo. Si ustedes se miran el antebrazo en cara ventral, van a ver que saliendo del codo es bien redondito arriba y luego se afina hacia la muñeca. Esa redondez del antebrazo es pura y exclusiva capacidad del vientre del supinador largo, que es uno de los vientres que más volumen tiene en el plano superficial junto con el pronador redondo. Ya esto lo vamos a ver discriminados en el análisis palpatorio, pero repito: grupo anterior, pronador, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, todos flexores, el pronador, los dos palmares flexores, fíjense que van a segundo y de segundo a cuarto metacarpiano para llevar la muñeca a la flexión. El cubital anterior termina en lo que es la parte más medial del carpo, ¿sí? A nivel del pisiforme y a nivel de la base del quinto metacarpiano, para participar en la flexión de muñeca y en la desviación cubital. Ya el supinador aquí que vemos corresponde al grupo externo y se va a encargar de la supinación. Fíjese que el supinador tiene acción flexora sobre el codo, dijimos, al salir por encima del epicóndilo atraviesa la articulación del codo, pero fíjense, no tiene inserción sobre los músculos, perdón, los huesos del carpo, del metacarpo, sino que queda en la estiloide radial y por ende es un músculo básicamente supinador. Esto es para que termine de entenderse, gente. Tanto supinador largo como supinador corto, encargados de la supinación, y pronador redondo como pronador cuadrado, que lo vemos aquí en el plano profundo, tienen la particularidad de no llegar en ningún momento a tomar inserción sobre lo que es estructura de la muñeca, léase carpo, o estructura ósea de la mano, léase metacarpo. Por ende, si solamente se insertan como el supinador largo en la estiloide radial, como el pronador redondo en el tercio lateral del radio, como el pronador cuadrado en el tercio distal llegando al estiloide radial del radio, y como veríamos el supinador corto tomando la parte más posterior externa del radio también a nivel de su tercio medio, ninguno, decía, llega al carpo o al metacarpo y solamente tienen la posibilidad de mover saliendo desde cúbito, desde húmero, insertándose en el radio, al radio respecto del cúbito en el momento de pronosupinación. Siempre recuerden que analizar a dónde llegan me va a estar dando la posibilidad de imaginarme o entender en cierto aspecto cómo van a cumplir su función. Si no llegan al carpo o al metacarpo, es imposible que muevan la muñeca o la mano, se quedan moviendo el antebrazo. Lo que sigue acá, y esto lo voy a dejar para que lo lean, es, no nos vamos a detener tanto en la imagen individual, es la descripción por planos del grupo anterior. El plano más superficial, fíjense, pronador redondo con su acción, origen e inserción como siempre hacemos. No les puse, me olvidé de completarlos porque estoy mayor y me olvido de las cosas. La inervación, esto lo vamos a ver cuando hagamos plexo braquial. Entonces, para complementarlo, la inervación de cada uno de estos músculos. El pronador, como dice bien su nombre, la pronación del radio sobre el cúbito. El flexor radial del carpo. Acá van a ver que les pongo, nosotros lo estudiamos como pro papá Q flex, ¿sí? Palmar mayor y menor. Este nombre propio, el flexor radial, es el término que se está dando en los últimos años. Toda la bibliografía que viene desde el 2012, 2010, 2012, 15 para acá, ya no lo llaman, fundamentalmente si es bibliografía española, ya no lo llaman palmar mayor o palmar menor, sino que les dan un nombre nuevo. En el caso del palmar mayor, flexor radial del carpo. Cualquiera de los dos nombres que quieran usar para nosotros es válido. Si les aclaro, por si en alguna bibliografía leen
puede no figurarle el nombre palmar mayor, sino entrar como flexor radial, ¿sí? Obviamente ahí tenemos las funciones: flexor de la muñeca con tendencia a la desviación radial. En el caso del palmar largo, lo que era anteriormente el palmar menor, solamente flexor de la muñeca, ahí lo tenemos, ¿sí? El cubital anterior, siguiendo bien el recorrido del cúbito para terminar en la base del quinto, aunque tiene una pequeña expansión sobre el pisiforme, se apoya. Encargado de la flexión con aducción o desviación cubital. Van a ver que les van a aparecer los términos que hoy describimos, en algunos casos desviación cubital, inclinación cubital o aducción, pero siempre aclarándolos entre paréntesis uno u otro para que lo terminen de fijar. Si vamos al segundo plano del grupo anterior, miren la importancia de lo que es el flexor común superficial de los dedos. Prácticamente toma todo el ancho del antebrazo por debajo de este primer grupo. Ya sacamos el pronador, los dos palmares y el cubital anterior, y nos aparece en todo su esplendor el flexor común superficial de los dedos, llegando a entrar a la mano como un tendón común, y luego de lo que es el ligamento anular del carpo, estructura que ya vieron con María Pilar, se divide en 4 dígitos que va a ir cada uno a tomar inserción, en el caso del superficial, en forma de 2 bandeletas en la parte más anterolateral de lo que es la segunda falange. Recuérdense que tenemos una falange proximal, una media y una distal, o primera, segunda y tercera falange para los últimos 4 dedos, primera y tercera o proximal y distal solamente para el pulgar, ¿sí? La segunda desaparece, pero bueno, el flexor superficial llega, y al momento de alcanzar la inserción en lo que es la parte final de la segunda falange, se vuelve a abrir cada una de estas lengüetas en 2 bandeletas, haciendo una inserción en B corta, y que tiene que ver con la ubicación y la salida del flexor común profundo de los dedos. Esto lo van a ver con Marina en el 3D. Aquí tenemos las funciones, ¿sí? Y fíjense, aquí está el flexor común profundo que llega hasta el tercer dedo. Esto es que el profundo viene por debajo, y cuando se abre a la altura de la segunda falange en B el flexor común superficial en cada dedo, el tendón del flexor común profundo asoma, se emerge por entre esa división para poder alcanzar la última falange. Técnicamente, vuelvo una plaquita atrás, ¿sí? El flexor común superficial de los dedos va a tener acción sobre la muñeca, el flexor de muñeca, la metacarpofalángica, ¿sí? Aquí va a poder, a la altura de los nudillos, para que tengan una idea ustedes, la metacarpofalángica es la que queda formando sus nudillos en la mano, ¿sí? La va a flexionar, y obviamente va a flexionar cada una de las falanges, ¿sí? Una sobre otra, enrollándolas, y esto, piensen todos en la mano mecánica de Terminator, cuando Arnold se arreglaba que no le andaban los caños en la Terminator 1. Bueno, está bien, sí, ya sé lo que están pensando de mí, no importa, es una imagen que pueden llegar a tener todos presentes y que se les va a hacer gráfica en la cabeza y no se van a olvidar más. Decía, vamos a mover todas las falanges enrollando de distal a proximal una sobre otra para cerrar el puño. Por eso flexión de muñeca, flexión metacarpofalángica, flexión interfalángica proximal, y en el caso del profundo va a flexionar la tercera sobre la segunda, cosa que no puede hacer el superficial porque llega a la segunda, no llega a la tercera. Lo dije con los músculos de antebrazo, este concepto. Y va a flexionar las otras 2 falanges sobre la metacarpofalángica y obviamente sobre la muñeca también. Seguimos, flexor propio del primer dedo, lo tenemos descrito también. Obviamente va a llegar a la tercera falange del primer dedo y me va a dar la flexión de esta estructura específicamente, con alguna participación en lo que es la abducción o desviación radial de la muñeca. ¿Sí? Es el único flexor largo que tiene el dedo gordo. Vamos a ver que los otros flexores que aparecen son todos flexores cortitos, intrínsecos del dedo gordo o primer dedo. Pronador cuadrado, último plano del grupo anterior, ahí lo tenemos ya descrito. Lo vieron en antebrazo, lo vieron en antebrazo, cuando en la clase de codo pilar ya se lo nombró, encargado de la pronación del
radio sobre el cúbito. Bien, a modo de resumen, grupo posterior, el plano superficial, anconio, cubital y el extensor propio, el meñique, extensor común de los dedos. Todo el grupo posterior es extensor de muñeca o de dedos, dependiendo de donde alcancen. El plano profundo, dijimos, pura y exclusivamente dedicado a lo que es el pulgar y el índice. Los tenemos ahí en imagen, fíjense el anconio participando como un músculo asociado a la función del tríceps, en esta imagen del tríceps, en lo que es su función más importante, que es la extensión del codo. Hay quienes les atribuyen una cierta función en la supinación, pero está muy discutida. En el caso ya de músculos que llegan hacia la mano, el cubital posterior, siempre hablando del plano más superficial, cubital posterior saliendo de la cara posterior del epicóndilo para llegar, perdón, del epitróclea, para llegar, dije bien epicóndilo, ya estoy cuadrado de la cabeza, para llegar al quinto metacarpiano, ¿sí? Y convirtiéndose en extensor y desviador radial de la muñeca. El extensor común de los dedos, la misma mecánica que teníamos en los flexores común, superficial y profundo, entrando como un solo tendón a la muñeca, dividiéndose en 4 para alcanzar la tercera falange. Obviamente extensor tanto de muñeca como de dedos, ¿sí? El extensor propio del meñique, ¿sí? El extensor corto del pulgar, seguimos con el plano profundo, y abductor largo del pulgar. Lo pueden leer bien y ver la imagen para no detenernos tanto en esto, que lo pueden hacer solitos, ¿sí? Hablando de lo que es la separación o abducción del pulgar, ya vamos a ver en unos minutos los movimientos de los dedos, y el extensor propio del índice y el extensor largo del pulgar. Fíjense cómo se van apoyando algunos musculitos muy pequeñitos en lo que es el componente de la membrana interósea, que aquí no está, pero que aquí sí, esa membrana que me daba unión entre cúbito y radio y que me formaba una placa para poder llenar ese espacio. En ella también se van a estar apoyando y va a ser punto de origen o punto de apoyo de algunos músculos que van a estar trabajando sobre la muñeca, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una imagen vista posterior, cómo superficialmente se suceden de afuera hacia adentro el anconio, el cubital posterior, el extensor común de los dedos y asomando entre ellos el extensor propio del meñique, con las funciones de cada uno, y cómo en el plano profundo aparecen también diferenciados los músculos que van a ir propios hacia el pulgar, abductor largo, extensor largo y extensor corto, y el índice, el extensor propio del índice un poquito más saliendo desde cercanías del cúbito más que del radio. Un detalle respecto a estos dos musculitos. Existe una referencia anatómica que, si ustedes se miran el dorso de su dedo pulgar, es decir, con el antebrazo puesto en forma neutral, ni pronado ni supinado, les va a quedar el dedo gordo delante de la vista. Y si lo miran desde su dorso y levantan el dedo gordo hacia el techo, poniéndolo bien en tensión, van a notar que aparecen ahí a la altura de la muñeca dos tendones que dejan formada una depresión, ¿sí? Un huequito, que es lo que se denomina tabaquera anatómica, ¿sí? Esta tabaquera anatómica es esa depresión, ese hueco que queda formado entre los dos tendones que corresponden al abductor largo y al extensor largo del pulgar, ¿sí? Ahí estarían pasando ambos dos tendones. El último grupo, o grupo externo, que corresponde al supinador largo o braquiorradial, otro nombre nuevo que se le está dando, ¿sí? Para la flexión de codo y supinación del antebrazo, el primer radial externo y el segundo radial externo, ambos, fíjense cómo extienden la muñeca, pero el primer radial puede participar un poquitín, y esto de nuevo es discutido. Yo lo pongo porque hay algunos que lo pueden leer de alguna bibliografía, pero vamos a quedarnos con la extensión y abducción de muñeca, no entremos en confusión acá. Sí, el supinador es flexor de codo.
y el segundo radial externo extendiendo la muñeca, el supinador corto para la supinación del antebrazo junto con el braquirradial, formándome el grupo externo en su totalidad. Ahí los vemos, supinador largo y corto, los dos encargados de la supinación, y extensor radial largo, primer radial, o extensor radial corto, segundo radial, como fíjense que acá ya lo saqué, para que no confunda, ¿sí? La participación sobre el codo y la participación sobre la muñeca diferenciada. ¿Está? Nos queda, y lo vamos a hacer mucho más sencillo esto, los músculos intrínsecos de la mano. Hacemos un solo videito para no, un poquito más largo, pero para no hacer tanto corte. Total, lo vamos a englobar por funciones a los músculos intrínsecos de la mano. Como les dije, al igual que los músculos faciales, no vamos a estar viendo específicamente orígenes e inserción de cada uno, sino que los vamos a describir como grupos que trabajan por regiones. Así lo simplificamos. Estos músculos intrínsecos de la mano van a corresponder a todos aquellos músculos que van a darle función a los dedos, principalmente a lo que es el pulgar como músculo más, como dedo más importante, la función, algunas funciones genéricas de los últimos 4 dedos y funciones específicas del meñique. Todos saliendo de lo que es base metacarpiana, ¿sí? Y hasta algún hueso del carpo, para terminar llegando a primera, segunda o tercer falange de los dedos, o inclusive, como en el caso del grupo palmar que vamos a conocer, que son los interosos, saliendo de los espacios que quedan formados entre el primer, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto metacarpiano, en los espacios interóseos propiamente dicho. La mano es muy compleja, van a ver que hay muchos músculos, pero porque tienen muchos movimientos, ¿sí? Justamente hicimos referencia en la evolución que decíamos al principio de este video, de la significancia motora que tiene la mano para poder para que podamos empezar a diferenciarnos de los animales en lo que es la evolución final del ser humano. Vamos a ver un poquitín los movimientos de la mano propios y de los dedos. Ya describimos antebrazo y mano, antebrazo y muñeca. Dijimos que el antebrazo era el encargado de la pronosupinación y que en la muñeca propiamente dicha se daba la extensión, la flexión y las desviaciones radiales y desviaciones cubitales. Esto a modo de repaso de lo que dijimos hasta ahora. Específicamente, si vamos a ver el movimiento de los dedos, tenemos que entender que el movimiento básico es el movimiento de flexión y extensión, que implica la flexión, el cierre de todos los dedos, es decir, la capacidad prensil de prensión, de agarre que tenemos en nuestra mano, ¿sí? Y el movimiento de extensión sería el volver a llevarlos, a desenrollarlos y estirarlos nuevamente. Ahora, si recordamos, la flexoextensión se puede dar tanto como es de dedos en la metacarpo falángica, la unión del metacarpo con la primera falange, en la interfalángica proximal, que es la unión de la primera con la segunda falange, o la interfalángica distal, que es la unión de la segunda falange con la tercera, en el caso de los últimos 4 dedos. Puntualmente, hay una gran variedad de formas de flexionar. No todo es una flexión de una triple flexión de las interfalángicas y la metacarpofalángica. Nosotros podemos flexionar los dedos de manera general, cerrando metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Podemos cerrarlo de manera selectiva, dejando sin movimiento la metacarpofalángica y flexionando o cerrando las dos interfalángicas, o a la inversa, flexionando la metacarpofalángica, dejando sin ningún tipo de flexión las dos interfalángicas proximales y distales. Esta variabilidad me lo da la coordinación motora, pero son exactamente los mismos músculos que, como vimos en el caso de los flexores comunes y profundos de los dedos, comunes superficial y profundo, pueden seleccionar si flexionan desde la tercera, desde la segunda, desde la primera, a partir de la coordinación motriz. Entonces, como primer movimiento de los dedos, la flexoextensión y sus variantes. Tenemos la posibilidad de separar los dedos, y acá de nuevo el eje del antebrazo y la mano, el eje que venía del antebrazo y pasa por el tercer dedo, o entre el tercer y el cuarto,
hagámoslo pasar por el tercero para simplificar, va a ser el movimiento de aducción, todo aquel movimiento que implique la aproximación de los dedos hacia el eje medio, y el movimiento de abducción, aquel que aleje los dedos respecto al eje medio. Es decir, si nosotros separamos nuestros dedos, abrimos bien la mano, separamos bien los 5 dedos, ¿sí? Vamos a estar hablando del movimiento de abducción. Quedémonos con 4, no con 5. Sergio, no te avances tanto. Tomemos los 4 dedos finales. El pulgar tenemos aquí algunas variantes que vamos a conocer por la variabilidad que tiene. Entonces, separar los dedos del eje medio implicaría la abducción, aproximarlos implicaría la aducción. El punto está en que el tercer dedo es eje de la mano y puede tener, en el caso de que se mueva hacia un lado o hacia el otro, una discriminación porque es eje para los otros 3 dedos, pero tenemos que manifestarlo como abducción medial o lateral de acuerdo a si se inclina medialmente hacia el cúbito, donde está el meñique, o lateralmente si se inclina hacia el radio o donde está el pulgar. ¿Está? En sí, lo marco porque lo van a leer, pero la abducción de dedos se toma a partir de los otros 3, del segundo, del cuarto y del quinto, respecto del eje medio que pasa por el tercero. ¿Está? Un dato de color, si se quiere, pero bastante poco realístico, funcional en lo que en la práctica diaria se refiere. Ahora, situación particular la del pulgar. Y fíjense, ya por lo pronto, la definición de flexión y abducción que usaba para los últimos 4 dedos del pulgar me la varía. ¿Por qué? Porque si recordamos, el término de abducción o aducción eran sinónimos de separación y de aproximación. El tema que esa abducción y aducción o separación y aproximación, en el caso de los últimos 4 dedos la tomo referenciada respecto del eje mayor de la mano, pero en el caso del pulgar mi referencia no va a ser el eje, sino que va a ser el plano de la palma, la cara palmar de la mano, y va a ser abducción cuando el pulgar se separe del plano de la palma, y va a ser aducción cuando se aproxime al plano de la palma. Y fíjense que analizando el plano paralelo, ¿sí? Acá en el caso abducción y aducción se mueve perpendicularmente a lo que es el plano de la palma, en la flexoextensión se va a mover de manera paralela al plano de la palma, recorriéndolo, siendo flexión cuando va hacia el eje medio del antebrazo, siendo extensión cuando se separa o se va alejando del eje medio de la mano. Entonces, si el pulgar lo separamos o lo aproximamos perpendicularmente al plano de la palma, hablamos de aducción o abducción, y si lo movemos paralelo al plano de la palma, hablaremos de flexión o extensión. Variabilidades de movimiento que me da esa articulación en silla de montar que tenía el dedo gordo en su base, ¿sí? Los otros movimientos que me van a aparecer a partir de la variabilidad mecánica que tiene el pulgar en esa silla de montar es lo que se denomina el movimiento de oposición. El movimiento de oposición del pulgar no es otra cosa que aquel que lo lleva a encontrarse en su punta, en su pulpejo, ¿sí? La última falange, con la punta o pulpejo de cada uno de los 4 dedos, donde puede hacerlo de manera independiente oponiéndose al meñique, al anular, al mayor o al índice, o oponiéndose de manera simultánea con todos los dedos cuando hacemos el cosa fai. Así juntamos los deditos y decimos, ¿qué me importa a mí? Este cosa fai, que juntamos todos los dedos, ustedes no me ven, pero yo se lo estoy haciendo a ustedes, es el movimiento de oposición simultáneo del pulgar a los 4 últimos dedos. Aquí tenemos entonces todos los movimientos de la mano. Nos queda entender que en el grupo de la mano, o en lo que es la musculatura intrínseca de la mano, vamos a encontrar 3 grandes grupos. El grupo tenar, que es lo que corresponde a la eminencia tenar, ahora lo vamos a ver en imagen, que es, si ustedes se miran la palma,
van a ver que debajo del dedo gordo la mano está como más regordeta, en algunos casos más que en otra, ¿sí? Toda esa carne que está a la altura del primer metacarpiano, en la base del pulgar, es lo que corresponde a la eminencia tenar. El pulpejo gordito que queda debajo del meñique, fíjense que tiene como dos montañitas, uno debajo del pulgar, otro debajo del meñique, es lo que va a corresponder a la eminencia hipotenar o grupo hipotenar. Y la zona central o palmar, la depresión que queda formada entre esas dos montañas de músculos, donde ustedes hacen cuenquito con la mano, es la región metacarpal o región central de la mano. Y cada una de estas regiones va a tener músculos que corresponden, en el caso de la eminencia tenar, a los músculos cortos que van a darle movimiento al pulgar, y cada uno con el nombre de la función que produce: flexor, abductor, oponente o aductor. Fíjense que no hay extensores, porque los extensores venían todos cortos y largos desde el antebrazo, no son intrínsecos de la mano. En el caso de la eminencia hipotenar, flexor, corto del meñique, abductor del meñique, oponente del meñique, y un último que es el palmar cutáneo, que es un musculito que es cuando cierran el puño, fíjense que se le frunce bien toda la piel, ahí en la eminencia hipotenar, debajo del meñique. El palmar cutáneo se encarga de eso, de, al igual que el cutáneo del cuello, si lo recuerdan, ¿sí? Que arrugaba o tensaba la piel del cuello, en este caso el palmar cutáneo nos arruga la eminencia hipotenar. Y en la zona central o en la zona metacarpal, ¿sí? La zona media de la mano, los interóseos palmares y dorsales y los lumbricales, que ahora vamos a ver la función, a eso sí nos vamos a detener un poquito, son los quienes terminan de completar estos músculos intrínsecos de la región de la mano. Ahí tenemos lo que les decía en imágenes. Fíjense, este pulpejo regordete debajo del dedo gordo es la eminencia tenar. Este pulpejo regordete debajo del meñique es la eminencia hipotenar. La región central o palmar para alojar lo que son los interóseos dorsales, interóseos ventrales o lumbricales, que ahora los vamos a ver en imagen, para cumplir con la función de los 4 dedos. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo uno atrás. Estos me van a dar los movimientos propios del pulgar. Estos me van a dar funciones selectivas del meñique. Estos me van a estar moviendo el resto de los 3 dedos restantes, y hasta inclusive en el meñique, viendo, vamos a entender que los interóseos palmares y dorsales van a ser quienes se encarguen de la aducción o abducción, es decir, separación o aproximación de los dedos, ¿sí? En el caso de los lumbricales vamos a ver que flexiona la metacarpofalángica sin flexionar los otros dos articulaciones interfalángica, que es la imagen que vemos acá. Esto es acción pura y exclusivamente de los lumbricales, ¿sí? Flexionar la primera articulación de los dedos, la metacarpofalángica, sin tener participación sobre las interfalángicas, que es responsabilidad de los flexores común, superficial y profundo de los dedos. Estábamos en la imagen, tenemos la descripción de cada uno de los músculos que forman parte de la eminencia tenar. Oponente, aductor, abductor corto que sale desde el antebrazo, y flexor corto, eminencia tenar, esos 4 musculitos. Eminencia hipotenar, el flexor corto, el abductor o separador del meñique, el oponente del meñique y el palmar cutáneo. Fíjense ahí en verde señalado, que toma lo que es la aponeurosis palmar, que ahora vamos a conocer, que es una membrana que cubre todo lo que es la zona central de la mano, por encima, a modo de cierre, a modo de tapa sobre los lumbricales y los interóseos. Actúa sobre la piel plegándola en los movimientos del meñique, arrugando aquí, ¿sí? Lo vamos a ver en el práctico todo esto para que lo terminen de entender. Ahora queda un poquito teórico y sé que están cansados, que ya se está haciendo un poquito largo, pero ya lo cerramos. Aquí tenemos los interóseos dorsales. Fíjense cómo son 4 y se ubican en cada uno de los espacios, 1, 2, 3 y 4 espacios de interóseos. Los dorsales puntualmente van a ser quienes se encarguen de flexionar y extender a nivel de dedos, ¿sí?
y van a ser los encargados de los abductores. Si estas dos acciones se anulan por los músculos flexores o extensores de la mano, se encargan de hacer la separación de los dedos, mientras que los interóseos dorsales, que son solamente 3, a diferencia de los ventrales, que son solamente 3, a diferencia de los dorsales, ¿sí?, se van a encargar de aproximar los dedos entre sí respecto del eje de la mano que pasa por el tercer dedo. Último grupo muscular, los lumbricales, saliendo de originándose en el tendón de los flexores, terminan en el tendón de los extensores común de los dedos. Fíjense, sale el tendón que pasa por ahí del flexor común profundo y termina en el tendón del extensor común profundo que venía del extensor común de los dedos, y va por eso, al salir de un tendón y terminar en otro, flexiona la metacarpofalángica aquí sin tener acción sobre las interfalángicas, como vimos en la plaquita anterior cuando se los mostré. Últimos dos conceptos que los nombramos. Importante para la mano, lo van a ver en tercer año en fisioterapia 2 como una patología frecuente en los trabajadores manuales, ¿sí? La aponeurosis palmar es todo un tejido membranoso que está por debajo de la piel y que, saliendo del ligamento anular del carpo, cubre a modo de triángulo toda la que es la estructura palmar, dejando solamente por fuera la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Este tejido fibrótico, en aquellas personas que trabajan mucho con herramientas y hacen mucha fuerza con la mano, tiende a engrosarse, a fibrosarse, a formar nódulos aquí en la base de los dedos, y dando una patología que se conoce, o que la van a conocer, como contractura de Dupuytren, que es una retracción, una contractura retráctil de la aponeurosis palmar, y que progresivamente termina cerrando involuntariamente la mano, plegándola, haciendo como una mano en garra y no permitiendo, por la rigidez que toma la aponeurosis, que los dedos puedan extenderse o abrir la mano, abrir la palma para poder estirarla. De resolución terapéutica conservadora en los estadios iniciales o de resolución quirúrgica, es una patología que tiene solución, pero que a la vez, si se sigue trabajando de la misma manera, puede volver a recidivar o puede volver a aparecer. Y el último concepto lo nombramos acá, pero lo vamos a ver más profundamente en lo que es región de formación de plexos, zona de formación de plexos, cuando veamos sistema nervioso periférico. Existen dos túneles, es más importante el túnel del carpo, que queda formado por el ligamento transverso del carpo, ligamento anular, ¿sí?, el carpiano transverso, ligamento anular, que une los extremos de la región de los huesos del carpo y que forma un techo, como dice acá, forma un túnel, decía, ¿sí?, por debajo del ligamento, el ligamento como techo y los huesos del carpo como piso de ese túnel, por donde van a estar entrando estructuras vasculares como arterias o venas saliendo, nervios como el caso del nervio mediano, o los tendones que entran desde antebrazo y mano, como los flexores común, superficial y profundo, por ejemplo, todos en sí entran por ahí, y que quedan contenidos a la altura del carpo por esta faja transversal que es el ligamento anular o carpiano, ¿sí?, transverso, y que cuando entra en tensión también y comprime, acá está comprimiendo intencionalmente el nervio mediano, genera todo un cuadro doloroso en tercero, segundo y primer dedo, y hasta con pérdida de función, que es territorio motor del nervio mediano, ¿sí?, y que se conoce como síndrome del túnel del carpo, y que posiblemente muchas abuelas o tías de ustedes y hasta inclusive vuestras mamás lo hayan podido tener. Generalmente es común en todas aquellas personas que trabajan con movimientos torsionales de la mano. Imagínense escurriendo ropa o escurriendo la toalla para poder largar el agua. Cuando se hacen muchos movimientos de presión, de prensión con movimientos torsionales, inclusive herramientas, caso un destornillador, puede generar esta patología, generando la compresión del nervio mediano y dando esta sintomatología a los tres primeros dedos.
Las últimas dos plaquitas un poco más decorativas, entendiendo de cómo queda formada la estructura de la mano, pero ya con esto estamos terminando. Espero que haya sido claro, que no los haya aburrido demasiado. Sé que fue largo, pero los dejo ya liberados como para que hagan una pausa y podamos ver el tercer video, que es la descripción de todo esto que Pilar escribió o describió mejor en la primera parte y que yo acabo de contarles en esta segunda parte, a cargo de Marina Faez con esa hermosa aplicación en 3D que tiene en su iPad. Les dejo un beso grande a todos, cuídense mucho, estamos en contacto vía telefónica para quien lo necesite o a través de la plataforma. Disfruten del tercer video y disfruten del café de la pausa. Chau chau a todos.